San Mateo capítulo 6, verso 33. Amén. Y si le hemos encontrado, le daremos lectura a la palabra de nuestro Dios, bajo la bendición del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Palabra de nuestro Dios. Vamos a elevar una oración para que Dios sea dándonos el entendimiento de su palabra y nos sea bendiciendo a través de ella. Amén. Dios Todopoderoso, vamos ante su presencia agradeciéndole primeramente por reunirnos en su casa de oración, por poder alabarle y glorificarle en plena libertad, y así también porque en este momento hemos podido pasar a su mesa para poder oír el consejo sabio de su palabra que nos tenga preparado en este día. Pidiéndole, Padre Santo, que usted sea ayudándonos, que usted sea limpiando nuestro corazón para poder recibir de su palabra. Padre, sea usted saciando toda necesidad espiritual en nuestras vidas. Si hay alguien que tenga necesidad o enfermedad en su vida, que pueda tener su fe puesta en usted, en su palabra, porque su palabra es poderosa y así también puede librarnos de toda maldad, puede sanarnos, Dios mío, de la enfermedad, pero debemos tener nuestra fe puesta en usted. Por eso, Padre amado, le pedimos que usted nos sea ayudando en este día y que por su palabra podamos recibir de su bendición, aquella que viene del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. La gloria es de Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Bueno, como decíamos, es bueno nuestro Dios y Él es quien nos bendice. Y en este día estamos así también en la casa de nuestro Señor porque estamos agradecidos con Él, porque Él es quien nos sacia, quien nos ayuda en todas las cosas para bien. Meditaba también en el Salmo que leíamos el día de hoy, en el que decía en algunos versículos de él: en el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Todos los días ellos pervierten mi causa. Y esto es así, es una verdad. Porque siempre en este mundo vamos a estar llenos de aflicciones, pero ¿en quién o de quién vamos a temer si uno más grande es con nosotros? Pero así también Dios nos habla en este día en la palabra de nuestro Señor y nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y esto es algo muy necesario en nuestra vida espiritual. Y así también muchas veces no lo ponemos por obra. Hay en ocasiones donde como hombre, como mujer, creemos tener la razón de todo. Y es que a nadie le gusta equivocarse. A nadie le gusta que lo vayan a corregir, porque muchas veces nos creemos dueños de la verdad. Pero en realidad es que la verdad es una sola, y esa verdad nosotros la encontramos en la palabra de nuestro Dios. Solamente ella es la que nos guía, es el camino, es la verdad y la vida, nos dice la palabra de nuestro Señor. Pero a veces nosotros como seres humanos estamos errando. Y en ocasiones pareciésemos que tuviésemos nuestros ojos vendados. Si usted, por ejemplo, hiciera un ejercicio y se vendara los ojos sin poder ver nada, y pudiese ahí en el mismo lugar donde está parado, con los ojos vendados, a comenzar a marcar el paso, como si estuviese caminando, lo más seguro es que desde el punto que partió con ese ejercicio,
hasta el punto donde terminó, usted se va a desplazar, porque va a estar en oscuridad. No va a saber muy bien dónde está parado. Y a veces esto nos pasa en nuestra vida espiritual, porque hay ocasiones donde nos comenzamos a apartar de la luz de nuestro Señor y caemos en la oscuridad, caemos en errores, en pecados, y nos comenzamos a apartar de la presencia de nuestro Señor. Y así, poco a poco, comenzamos a perder el inicio o el punto donde habíamos partido. Y es en ese sentido donde vamos a hablar en este día la palabra de nuestro Señor, la cual lleva por título Volviendo a nuestros inicios. Y es que no sé si recordará usted, porque muchas veces se nombra que como quisiésemos volver a tiempos atrás, tiempos aquellos donde la iglesia parecía mucho más encendida, donde la iglesia parecía mucho más viva en el Espíritu Santo de nuestro Dios. Muchas veces decimos cómo quisiera volver a la iglesia primera, donde todo era más lindo, donde se sentía realmente la presencia de nuestro Dios. Pero si me deja usted decirle una verdad, es que los culpables de esta situación somos nosotros mismos, porque Dios no ha cambiado. Somos nosotros los que vamos colocando otros intereses por sobre Dios. Ya no buscamos de Dios como lo hacíamos antes. Ya no nos dedicamos en nuestra vida espiritual de llenarnos de la presencia de nuestro Dios. Pero Dios nos habla a través de su palabra y nos dice lo que es realmente importante. Y es por eso que nos dice, buscad primeramente el reino de Dios. Y es que si volviésemos al principio del Evangelio mismo, si pensáramos en los tiempos cuando Jesús estaba en la tierra, Jesús y su mensaje, a pesar de que nuestro Salvador hacía grandes milagros, hacía grandes sanidades, nuestro Señor y su mensaje o su predicación no era el decirle a la gente, vengan todos hacia mí porque yo los puedo sanar. O vengan todos a mí porque yo puedo quitar de ustedes sus problemas. El mensaje de nuestro Señor no era ese, sino que más bien nuestro Señor Jesucristo anunciaba el Evangelio diciendo, arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y eso es lo realmente importante que nosotros debiésemos pensar aún en nuestros días, el buscar primeramente el reino de nuestro Señor. Porque muchas veces hasta incluso en el mensaje que nosotros anunciamos decimos, venga al Señor porque afuera está lleno de problemas y en el Señor o dentro de una iglesia puede usted encontrar un salvavidas en su vida. Pero la realidad es que debiésemos anunciarle a la gente que se arrepientan y vuelvan sus vidas a nuestro Señor. Porque la segunda venida de Él está cada vez más cerca. Y si no estamos realmente arrepentidos y con nuestra fe puesta en el Señor, cuando llegue aquel día que nosotros tanto esperamos, mucha gente se va a perder. Mucha gente no va a llegar a la presencia del Señor para entrar en el reino de los cielos. Y en ocasiones los culpables somos nosotros mismos. Cuando meditaba en este mensaje de la palabra, recordaba lo que nos relata la palabra del Señor acerca de la historia de Jonás, el cual era un hombre que tenía un mensaje, tenía una tarea que cumplir, y era el poder llevar el mensaje del Señor a una ciudad o a una multitud de gente que era muy malvada.
que eran unos pecadores viles e indignos. Y Jonás no le pareció muy bien, porque Jonás dijo, si yo voy a predicar el mensaje, lo más probable es que ellos se arrepientan y que Dios los perdone. Pero yo no quiero que Dios los perdone porque ellos son un pueblo muy malo. Pero ¿seremos nosotros mejor que Dios o tendremos un plan mejor que el que tiene Dios para con nosotros? En ninguna manera, sino que la voluntad y la soberanía de Dios es perfecta. ¿Qué es lo que hizo este hombre, Jonás? No halló nada mejor que en irse en dirección completamente contraria a la que le había dicho Dios. Es decir, si Dios le dijo, ve al norte, Jonás, ¿qué hizo? Buscó un barco y fue hacia el sur, desobedeciendo a la voz de Dios. Y esta es una historia bastante conocida, ya que sabemos que luego de esto, el barco que tomó este hombre, Jonás, comenzó una tormenta muy grande. Comenzaron los hombres que estaban allí a orar a sus dioses. Jonás, mientras tanto, dormía. Y cuando despertó en medio de la tormenta, de esa tempestad, meditó y dijo, esto que está pasando es mi culpa. Y no halló nada mejor que decirle, échenme al mar. Y aún esos hombres malvados que estaban en aquella tripulación no querían echarlo al mar. No querían cargar en sus vidas con la muerte de una persona. Pero Jonás insistió y de igual manera él pidió que lo echasen al mar. Vino un pez muy grande, como ya conocemos, se tragó a Jonás, quien ya dentro del pez, luego de un par de días, se arrepintió, oró a Dios y se arrepintió ante la presencia del Señor. Y luego de eso, el pez lo botó y Jonás fue a predicar el mensaje que desde un inicio debía haber obedecido a la voz de Dios. Luego de su predicación muy breve, de decirle a la gente que debían arrepentirse o serían destruidos, él se fue, muy enojado aún por toda la situación. Y es que sabía que Dios iba a perdonar a toda esa gente, la cual Jonás pensaba que no eran merecedores de la misericordia y gracia de nuestro Dios. Y es así que Jonás meditaba y en un día, echado al lado de una roca, comenzó a brotar una planta, una flor que le dio sombra, y luego esa flor se marchitó. Jonás se puso muy triste y enojado reclamó a Dios diciendo que estaba muy enojado, que por qué se secó esa flor que le estaba dando sombra. Y Dios le respondió de una manera muy hermosa, diciéndole, esa flor no te costó nada para que saliese, para que brotase, sino que simplemente por la gracia de Dios sucedió así. Y Jonás, muy enojado, reclamaba ante Dios. Y Dios le enseñó una valiosa lección, diciéndole, si tú te enojas por esta planta, ¿cuánto más va a ser el amor que tenía Dios para con toda esa multitud de gente para que no se perdiese? Aún sobre los animales estaba el interés de nuestro Dios. Y es así que Jonás y toda esta historia relata también en un reflejo de la misericordia de Dios aún en nuestras vidas. Es el reflejo también de la misma historia de nuestro Señor Jesucristo, quien vino a morir por una humanidad totalmente llena de pecado, por una humanidad que no se merecía el amor y la gracia de nuestro Señor. Pero aún así, como dice la palabra de nuestro Dios, que de tal manera amó Dios a toda la humanidad, que envió a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros para agradecer a Dios? Resulta que a veces somos como Jonás,
que no queremos obedecer a la voz de Dios, que no queremos buscar de la presencia de nuestro Dios, sino que queremos hacer lo que nosotros pensamos que es mejor. Y es que si la presencia de Dios muchas veces no la sentimos dentro de nuestras vidas, es por nuestra responsabilidad. Es porque no obedecemos a la voz de nuestro Dios. Es porque no estamos buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, sino que más bien nuestro interés está en las cosas del mundo. Pero ¿qué pasaría si cambiásemos ese chip dentro de nosotros? ¿Qué pasaría si comenzásemos nuevamente a buscar con todo nuestro corazón de la presencia de nuestro Dios? Y es que solamente decimos cómo nos gustaría volver a los tiempos de atrás, cuando realmente se sentía la presencia del Señor. Pero ¿acaso oramos igual como lo hacíamos antes? ¿Acaso ayunamos para buscar más y apartarnos para la presencia de nuestro Dios? Yo creo que hemos sido nosotros los culpables de que el Espíritu Santo de Dios no se haga sentir en nuestras vidas. Porque dentro de nuestro corazón no hay una morada limpia para que nuestro Dios habite en el templo que somos nosotros. Y es que simplemente queremos disfrutar, tenemos nuestra mirada en las cosas del mundo. Estamos continuamente llenarnos de cosas materiales. Le pedimos a Dios un auto, Dios nos concede un auto. Le pedimos a Dios una casa, Dios nos concede la casa. ¿Qué pasa después? No, que quiero una casa más linda, ahora la voy a ampliar. Que quiero un auto más grande. Ahora que tengo casa y auto, quiero salir de vacaciones y disfrutar. Y así poco a poco comenzamos a buscar con qué llenar nuestra vida. Pero lo realmente importante sería llenarnos de las cosas espirituales. Porque la palabra de Dios nos dice y nuestro Señor nos enseña que todo lo que hay en este mundo un día va a pasar. Pero las cosas espirituales son las realmente importantes, porque todo lo espiritual es eterno. ¿Y qué pasaría si en vez de querer hacer tesoros en esta tierra, nos dedicásemos a buscar el reino de Dios, a querer tener una morada preciosa, pero que esté en el reino de los cielos? Comenzaríamos a buscar más de Dios. Comenzaríamos a orar como lo hacíamos antes. Comenzaríamos a ayunar como lo hacíamos antes. Porque incluso yo me encuentro un poquito más gordito porque hemos dejado de ayunar y orar ante la presencia del Señor. Medite usted si a lo mejor tampoco lo ha hecho y tiene que ponerse las pilas para buscar más de nuestro Señor. Pero esto es algo que Dios nos manda a través de su palabra, que debemos buscar de Él, que debemos poner nuestra mirada solamente en nuestro Señor Jesús, porque en Él simplemente podemos encontrar la vida. Solamente en Él podemos encontrar la salvación y la vida eterna. Es por eso que tenemos que poner nuestra mirada en el Señor, para que podamos buscar nuevamente de las cosas espirituales, para que podamos buscar nuevamente del reino de Dios y su justicia. Porque ese es el mensaje que también predicaban los discípulos y apóstoles de nuestro Señor Jesús. Predicaban el evangelio de que Jesús había venido a esta tierra, que había resucitado de entre los muertos, que nuestro Señor era el Dios verdadero, que solamente en Él debemos confiar porque Él es la verdad. Pero también cuando meditaba en estas palabras, se me venía a la mente la historia del hijo pródigo,
que este hijo, teniéndolo todo en la casa de su padre, comenzó a poner su mirada en las cosas de este mundo. Que él quiso simplemente salir a disfrutar la vida, siendo que en su hogar ya lo tenía todo. Pero de igual manera, él quiso salir, pedir la herencia de su padre y salir simplemente a disfrutar de este mundo. Pero afuera no encontró nada bueno. Comenzó a gastar todos los bienes que él tenía y llegó un momento cuando se encontró viviendo alrededor entre los cerdos, comiendo probablemente de las mismas algarrobas que comían estos animales, sin poder vivir como lo hacía antes, sin poder comer o descansar como lo hacía dentro de la casa de su padre. Y así muchas veces somos nosotros. Apartamos nuestra mirada de nuestro Dios, donde en Él tenemos realmente todas las cosas, y comenzamos a poner otras cosas por sobre Dios. Comenzamos a poner ya sea el trabajo, ya sea la familia o los hijos, y descuidamos nuestra vida espiritual y dejamos de poner a Dios por sobre todas las cosas. Dejamos de buscar del reino de nuestro Dios. Pero cuando ya estamos realmente sumidos y ya no podemos más, recordamos en aquel momento triste que hay un Dios que un día estuvo con nosotros, que un día en Él lo tuvimos todos, pero por nuestra decisión nos apartamos de Él. Pero déjeme decirle que aunque podamos fallar y errar ante la presencia de nuestro Dios, Dios aún está allí. Dios aún está a las puertas esperándonos para que nosotros podamos abrir nuestro corazón a Él. Porque Dios realmente quiere que podamos buscar de Él, que podamos vivir nuestra vida simplemente apartada en santidad, solamente para nuestro Dios. Y es por eso que es tan importante que podamos poner nuestra mirada en nuestro Señor Jesús, para que podamos recordar cuáles fueron nuestros inicios en este Evangelio Santo, para que podamos recordar con cuántas fuerzas buscábamos de nuestro Dios cuando recién le conocimos, cuando recién oímos la voz de nuestro Señor y buscamos de Él con todas nuestras fuerzas. Es realmente importante que podamos buscar a Dios con todo nuestro corazón. Y así también se me viene a la mente cuando en el Apocalipsis Dios le habla a una de sus iglesias diciéndole que hay una cosa que ellos habían perdido, y esta era el primer amor. Ese primer amor por el cual buscamos realmente a Dios con todo nuestro corazón. Cuando en nuestras vidas no nos importaba nada, si teníamos un plan, lo dejábamos de lado para poder buscar de Dios. Aunque no se hiciese cadena de oración, de igual manera buscábamos la manera de poder llegar a la casa del Señor a orar. Buscábamos de una u otra manera la forma de buscar de nuestro Señor. Pero eso lamentablemente lo hemos ido dejando de lado y hemos ido poniendo prioridad otras cosas por sobre Dios. Y Dios nos habla en este día para decirnos que tenemos que volver al inicio, que tenemos que volver a buscar de Dios como lo hacíamos antes, para que podamos realmente abrir nuestro corazón a Él y entregarle un corazón dispuesto, un corazón humilde, humillado, contrito ante nuestro Dios, para decirle que Él more dentro de nosotros. Y que nuestra real prioridad, que nuestro real interés pueda ser el de buscar de las cosas espirituales,
de buscar, como nos dice en este día la palabra del Señor, primeramente el reino de Dios y su justicia, porque todo lo demás es simplemente añadidura. Por eso, mi amado hermano, podamos en este día meditar en la palabra del Señor y decirle también a Él que nos ayude a buscarle como lo hacíamos antes. Pedirle a nuestro Dios que Él nos renueve las fuerzas para poder buscar de Él, para poder poner nuestra mirada en el blanco perfecto que es nuestro Señor Jesús. Por eso, mi amado hermano, no nos cansemos de buscar de nuestro Señor, no nos cansemos de leer, de meditar en la palabra de nuestro Dios y buscar simplemente de Él, porque en nuestro Dios lo podemos encontrar todo. Mi hermano, este ha sido el mensaje, el consejo de la palabra de Dios que nos ha querido hablar en este día, y le invito a que, puestos en pie, le demos toda honra y gloria a nuestro Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.